Estás en 24 horas. Siete 29 de la mañana, ya nos acompaña vía Zoom a esta hora José Sandoval, cónsul general del Ecuador en Nueva York. Le doy las gracias por darnos estos minutos. Buenos días, señor cónsul. Un gusto, un afectuoso saludo a todos quienes nos ven. No, a usted, para ampliar información que recibimos acá en Ecuador, que hemos podido ver, realmente preocupación por esta ola migratoria que recibe la ciudad, enfrenta la ciudad de Nueva York sin precedentes, y entre esos, pues, incluidos miles de ecuatorianos que llegan a esa ciudad, ya no solos quizás el eje de familias, sino que vemos familias completas, en busca de ese mejor porvenir, unos, otros escapando de la violencia que hoy también azota al Ecuador. Y quisiera empezar preguntándole quizás el manejo de cifras en lo que va de este año. ¿Cuántos ecuatorianos se calcula han llegado a Nueva York, a la Gran Manzana, ya sea por el motivo que sea, pero buscando ahí desarrollar un mejor porvenir? Es complejo dar una cifra por varias razones. Primero, recordemos que muchos de nuestros compatriotas migran de forma irregular, es decir, la salida del Ecuador no queda registrada, en primer lugar. De igual manera, el ingreso a Estados Unidos, no todos se registran, no todos solicitan asilo. Y en nuestro caso puntual, no todos vienen a Nueva York, aunque definitivamente por ser una ciudad santuario ha sido elegida por miles de compatriotas. Para tener una idea aproximada, tuvimos una reunión la semana pasada con funcionarios de migración de la alcaldía y ellos nos decían que en una semana se habían registrado 1,000 nuevos ecuatorianos. Pero eso no quiere decir que hayan llegado en esta semana, sino que probablemente están moviéndose de otros estados y desplazándose hasta esta ciudad. ¿Se podría decir que hay una desconexión en la información quizás entre las ilusiones que les venden acá a ellos para que migren hacia Nueva York y ya el panorama que ellos constatan, la realidad con la que se enfrentan al llegar a esta ciudad que, como decíamos, pues hoy se ha convertido en un lugar, punto de migrantes de varias partes del mundo? Efectivamente, nosotros de las entrevistas que tenemos en el consulado percibimos esta desconexión. Hay una idea errónea en muchos de los compatriotas respecto a qué es lo que pueden esperar una vez que llegan a los Estados Unidos y Nueva York. Y definitivamente las cosas no son como ellos creen. En muchos casos vienen con la falsa expectativa de que solamente es tema de llegar y hay alojamiento, hay trabajo. Y la situación es muy compleja. El propio alcalde de Nueva York ha salido a dar declaraciones diciendo que la ciudad no da más, el sistema de recepción en los albergues está saturado, hay más de 100,000 personas, lo que obliga a que en muchos casos los periodos máximos de permanencia sean de días y luego tienen que salir y buscar su propia vivienda, ¿no? Entonces también el tema de trabajos está saturado, hay muchísimas personas de las mismas condiciones buscando un trabajo, el no conocer el idioma, no tener redes de contacto, afecta en ese sentido a nuestros compatriotas. Y en tal virtud, el consulado ha desplegado una serie de mecanismos para apoyarlos, en primer lugar, dándoles un documento, porque en muchos casos hay compatriotas que vienen sin pasaporte, sin cédula, o perdieron el camino, o les quitaron el camino, y entonces nosotros les damos una identificación consular que les permite al menos tener una identificación con la cual pueden firmar un contrato de arriendo, pueden abrir una cuenta bancaria, empezar a trabajar, eventualmente inscribir a los niños en los colegios. Y luego hemos estado una serie de capacitaciones respecto a las posibilidades de acceso a salud, educación, incluso acompañamiento médico y psiquiátrico, que es uno de los temas que preocupa a la ciudadanía y preocupa también al consulado, porque vemos que hay una afectación no solo propia del post-COVID, sino también del trauma, de la experiencia extrema que implica migrar. Hemos atendido muchos casos de personas que han dejado familiares muertos en el camino, víctimas de violaciones, víctimas de secuestros. Es muy común eso, que en los países de tránsito hayan sido secuestrados. Entonces, es una experiencia muy compleja y la invitación es a que recurramos a una migración organizada, segura, informada por sobre todas las cosas, y a que definitivamente, como las imágenes lo muestran, las autoridades de Nueva York lo han declarado, la ciudad está llegando a un límite en que no puede manejar más
llegadas masivas de migrantes de todas las nacionalidades. Claro, y usted acaba de señalar, están saturados los albergues. ¿Dónde pernoctan aquellos ecuatorianos? Como yo decía, ya a lo mejor no viaja un integrante de la familia, sino que vemos que van con niños, va la familia completa. Albergues saturados, rentas elevadas. ¿Dónde pasan ellos? Mire, en muchos casos en las estaciones del metro, estaciones del bus. Afortunadamente ahora seguimos con verano y entonces el clima es más o menos benévolo, pero en el invierno pasado teníamos compatriotas que dormían en las estaciones del metro y los desalojaban a las 4 o 5 de la mañana, que tenían que salir a deambular nuevamente por las calles. Pero se comienza a ver un panorama similar a lo que quizás en el Ecuador es común. Ahora que usted menciona el metro, esto es ver a los niños pidiendo dinero, vendiendo alguna golosina, como acá en el país se puede ver en las esquinas. A lo mejor no los padres cumpliendo ese rol, sino valiéndose de las criaturas para hacer eso. Y algo que puede incurrir en ilegalidades, incluso sin ellos saberlo. ¿Está pasando también eso? Ese es un tema que nos preocupa como Cancillería, como Gobierno Nacional y como Consulado, ¿no? Lamentablemente las mamitas vienen con la costumbre del Ecuador de poner a su bebé en una chalinita y salir a vender, o que el niñito por su cuenta esté vendiendo. Acá es una infracción grave a los derechos contra el menor y corremos el serio riesgo de que les quiten la tenencia de esos niños. Entonces el consulado ha realizado varios talleres, hemos hecho muchos acercamientos con estas mamitas para informarles del riesgo al que están sometiendo a sus niños y dándoles posibilidades de encontrar guarderías infantiles, sitios donde puedan estar los niños cuidados mientras ellas trabajan, ¿no? Hay un derecho real, objetivo, justo de trabajar, pero también no podemos poner en riesgo a los niños. Y como usted dice, efectivamente hay incluso varios reportajes de prensa en los que se ve a los niños vendiendo, y muchos son niños ecuatorianos. Y usted mencionaba que el consulado a algunos les ha entregado documentación para que ellos puedan de alguna u otra manera trabajar, acceder a algo de salud. No hay cifras que constaten quizás cuántos ecuatorianos han ingresado este año, pero a lo mejor sí a cuántos se les ha otorgado este beneficio. Son ecuatorianos que han llegado este año. Usted hablaba de COVID, a lo mejor a los que llegaron en el 2020, 2022. Eso pudiera llevar a precisar quizás el porcentaje o, como le digo, manejar algún tipo de cifras. ¿A cuántos han ayudado ustedes de esta manera? Es muy complejo porque también dentro de este carnet consular están personas que ya estaban antes y que han estado renovando, pero para darle una idea, nosotros damos más o menos 50 carnets consulares diariamente, sin cita. Es uno de los servicios prioritarios que justamente por la precariedad, por la urgencia de los compatriotas, damos el mismo día, ese mismo momento, sin cita. Pero es difícil calcular. Ahora, también nosotros facilitamos cuando las personas definitivamente no quieren permanecer más tiempo en Estados Unidos, facilitamos un pasaporte de emergencia que se entrega en ese instante, es gratuito y que permite el retorno al Ecuador de las personas que deciden así hacerlo. Este año, ¿cuántas solicitudes de ese tipo de pasaporte a lo mejor han recibido hasta el momento? Estamos sobre los 600 pasaportes de emergencia que se han entregado este año, pero también ha habido personas que han regresado con sus propios pasaportes, ¿no? Entonces, son números muy, muy aproximados, pero yo creo que en las calles y en las declaraciones del alcalde, de las autoridades, se puede ver la gravedad de la situación y la enorme llegada de compatriotas a Estados Unidos y en particular a Nueva York. Y cuando ellos se acercan al consulado a pedir este pasaporte de emergencia, por llamarlo de alguna manera, ¿qué es lo que dicen? ¿Por qué lo solicitan? Muchos de ellos viajaron sin documentos desde el Ecuador o los perdieron en el camino. Como le digo, es muy común los secuestros, los asaltos en el camino. O una vez que ingresan a los Estados Unidos deciden solicitar refugio, acá se llama asilo, y las autoridades retienen los documentos para que sean presentados en el momento de la audiencia en la corte donde se decide si le da o no el refugio o el asilo. Entonces, son personas que no tienen ningún documento. Nosotros, afortunadamente, tenemos un enlace a la base de datos del registro civil, verificamos la identidad con mucha seriedad y en ese momento les damos esta identificación que les abre las puertas a una serie de servicios, trabajo, cuentas bancarias, la oportunidad de tener una licencia de conducir, en fin. Es
es el inicio de su existencia civil acá en los Estados Unidos. Pero no lo solicitan también diciendo más bien que quieren regresar al Ecuador porque se dan cuenta que allá no encuentran lo que pensaron y van a hallar esa mejor posibilidad de vida, sino que pese a lo difícil que puede ser la situación en su país, se van a sentir mejor acá en el Ecuador. Claro, es decir, son dos documentos distintos. El uno, el carnet consular, que le digo que es una identificación aceptada por las autoridades de Nueva York, y el otro es el pasaporte de emergencia que permite la salida de regreso al Ecuador. En todo caso, efectivamente, en muchos casos los compatriotas nos han dicho que pues al menos en el Ecuador tenían un techo y un plato de comida al día, y aquí no necesariamente está garantizado porque el trabajo no es constante o no se encuentra o hay dificultades. Entonces, los problemas a los que deben enfrentar son numerosos. Y a ese documento yo me refería, señor cónsul. ¿Es cada vez más frecuente el número de ecuatorianos que se acercan a solicitar ese pasaporte que les permita regresar, retornar al Ecuador? Sí, los números son altos, y lo que nos llama la atención es que, como se ha mencionado, son grupos familiares enteros, ¿no? Es papá, mamá, niños, a veces incluso abuelitos, tíos. También nos ha llamado la atención la presencia de ciudadanos urbanos, porque tradicionalmente la migración venía del austro, pero nos encontramos con muchos compatriotas en esta situación de precariedad, particularmente de centros urbanos como Quito, Ambato, Latacunga, etcétera, que decidieron emprender el camino, la mayor parte de ellos ruta terrestre a través de Centroamérica hasta los Estados Unidos. ¿Y hasta dónde realmente puede llegar ese apoyo del gobierno a través del consulado para la cantidad de ecuatorianos que por esa desinformación siguen saliendo del país de manera irregular, muchos de ellos, como usted lo ha señalado, intentando llegar a Nueva York? Mire, hay varias vías de acción en las que está comprometido el gobierno y la Cancillería. En primer lugar, desarticular estas bandas, porque en algunos casos se ofrecen prácticamente tours migratorios, ¿no? En distintas modalidades. Identificar a estas personas que están engañando, que se lucran de esta migración irregular. Y la segunda es justamente una campaña de información para alertar a las personas respecto de los peligros que pueden encontrar en el camino, respecto de la explotación, la afectación a su propia vida y la realidad que efectivamente existe en este momento en Estados Unidos. Sin duda debe ser una campaña más agresiva porque vemos que sigue existiendo ese mundo paralelo donde a ellos les pintan sueños que se acaban una vez que pisan ese suelo americano, cuando descubren la realidad de lo que les toca enfrentar, ¿no? Un panorama totalmente difícil, y como usted decía, lo preocupante es que ya no viaja quizás como antes un integrante de la familia, sino se arriesga la familia completa, y después lo que buscan es retornar al país. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana aquí en 24 horas, ampliando la situación de miles de ecuatorianos que hoy permanecen en Nueva York en condiciones de vulnerabilidad y enfrentando un duro panorama. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Reitero el compromiso del consulado de seguir trabajando. Tenemos jornadas extendidas hasta las 7 de la noche y para la extensión de pasaportes sábados y domingos, y lo haremos hasta final del presente año. Vamos a estar pendientes de la situación de nuestros compatriotas, de quienes migran y se encuentran con esta dura realidad. Son las 7:42 de la mañana, vamos a una pausa y regresamos con el vocal José Cabrera del Consejo Nacional Electoral.